Hola, buenas tardes. Estamos en un Instagram Live de El Tiempo, en una actividad en asocio con IDARTES para el proyecto Manada 2.0. Esperamos que disfruten de esta oportunidad, de este Instagram Live exclusivo sobre periodismo local relacionado con la cultura en los barrios. Cómo se podría contar mejor la cultura desde las comunidades, desde las calles. Y vamos a explorar una experiencia muy interesante a partir del hip hop, de cómo trabajos como por ejemplo los del periodista Santiago Sembrano han sido fundamentales. Pero también vamos a ver el caso de un portal llamado bogotasocial.org que explora ese periodismo local y ha aprovechado muchísimo la experiencia con la cultura para contar de muchas maneras cómo se produce la cultura en los barrios y cómo registrarla. Esto es lo más importante. Cultura hay muchísima, por supuesto, pero cómo desde los barrios podemos registrar los periodistas, los medios y las iniciativas, digamos, privadas, ¿por qué no? O incluso desde otras iniciativas, crear o hacer un registro de la cultura y ser testigo de los fenómenos tal como se van produciendo. Vamos a traer a los invitados en este momento, a a los invitados. Tenemos estos dos invitados que ya se van a unir a nosotros y los podemos agregar. Ya tenemos a Santiago Sembrano. Eh, Sembrano en este momento y se nos va a unir más tarde Rodrigo. Muy interesante, mencionan a la etnia, mencionan a muchos proyectos del hip hop. Santiago, buenas tardes. ¿Qué más, Carlos? ¿Todo bien? Bien, todo bien, todo bien. No lo oigo muy bien, pero ¿cómo va todo? Todo bien, no, al día. ¿Me escucha mal? Ya un segundo ya lo oigo un poco mejor. Ahí estamos. Yo bien, Listo, te lo escucho bien. listo, perfecto. Entonces, les comentaba, Santiago Sembrano ha sido un periodista que ha explorado el hip hop, escribió un libro que se llama La época del rap de acá y ha hecho un montón de investigación sobre el tema. No se quedó solo en el libro, sino que empezó a explorar un montón de dinámicas en torno a lo que pasaba con el hip hop. Este Instagram Live va a estar dedicado durante este rato a explorar el periodismo local y cómo ha servido, por ejemplo, para encontrar fenómenos como, por ejemplo, la investigación en torno a temas como el hip hop. Estamos a unos días de Hip Hop al Parque, de manera que es muy chévere tener a Santiago en este espacio para hablar con nosotros. No me he presentado, por cierto, mi nombre es Carlos Solano, soy periodista, editor del Tiempo y además dirijo en el asocio con IDARTES el proyecto Manada 2.0. Entonces, Santiago, bienvenido. No, Carlos, gracias. Siempre es bueno conversar con usted, que es un mentor y una gran influencia para mí. Entonces lo agradezco y el espacio también. Muchas gracias, Santiago. Trabajamos juntos hace unos años escribiendo sobre cultura, pero en ese entonces lo hacíamos desde el diario El Tiempo, los dos, Ujú. y la visión seguramente, Santiago escribió sobre música, y la visión seguramente le ha cambiado muchísimo en la medida en que ahora escribimos y hablamos sobre de otra forma de la cultura. Seguramente para Santiago ha sido una experiencia bien particular. ¿Cómo ha sido ese cambio? Es decir, que lo primero es, vamos a ir por en orden, es cómo, cómo ha funcionado el acercarse al hip hop desde una mirada periodística. Yo creo que no se puede descartar de entrada algo muy importante y es que si uno va como a la ortodoxia del hip hop y sus elementos, claro, está el rap, está pues como MC, está el DJ, está el break y está el graffiti, pero también está el quinto elemento que es el conocimiento. Y yo creo que el periodismo en el hip hop aporta ese tema, aporta justamente el conocimiento. Porque, claro, si hoy conocemos el hip hop en Colombia, si es una fuerza mundial, es porque, bueno, ha tenido en sí misma una fuerza cultural increíble, pero también porque ha habido gente para pensar sobre el hip hop, para registrarlo, para... espera, me están diciendo que se escucha muy lejos.
debería escucharse mejor. No sé si es porque si los micrófonos de los AirPods no se escuchan bien, ahí mejor. Yo escucho bien, no sé los demás, pero puedo ser que yo lo esté oyendo Bueno, más alto. súbanle a los audífonos. Entonces, creo que esa parte de cómo se ha narrado el hip hop hacia afuera ha sido fundamental. Ha sido fundamental para entender cómo ha llegado hasta nosotros. O sea, un fenómeno no simplemente existe en cuanto a lo que está pasando, sino en cuanto a cómo se narra y en cuanto cómo esa narración también permite que viaje mucho más allá de lo que la simple existencia del fenómeno permitiría. Eso es como un gran contexto. Entonces, yo cuando empecé a escribir de rap, también lo hacía con la convicción de que podía aportarle mucho a la difusión del rap, tanto en Colombia como en el mundo. Sobre todo porque yo cuando empecé a escribir de rap no veía el suficiente empeño en el periodismo musical colombiano para cubrir tantos lanzamientos buenos que estaban sucediendo mes tras mes. Y eso fue lo que me empezó a motivar a mí para explorar distintos formatos. Lo interesante es que, claro, yo mis pinitos periodísticos los hice en El Tiempo, un periódico enorme que tiene pues unas ventajas muy claras, pero también unas limitaciones muy claras a la hora de distintos enfoques, de distintas formas de narrar el hip hop. Y desde entonces me he ido adentrando más en portales más independientes, blogs, otro tipo de medios que de pronto es el camino contrario al de muchos periodistas que empiezan así como más con medios independientes y culminan luego en periódicos más grandes. Pero para mí pues ha sido el periodismo de hip hop una exploración constante de lo que escucho día a día y para también, o sea, no es un proceso de exploración crítica también de lo que escucho, hacerle preguntas, preguntarme por el contexto que hay detrás y cómo, sobre todo cuando escribo de hip hop colombiano, porque también escribo de hip hop latino y pues de hip hop en general, del hip hop mundial, que al final es una sola cultura. Pero cuando escribo de hip hop colombiano también me gusta ir trazando cómo va cambiando el panorama, qué nuevos artistas van surgiendo, qué inquietudes hay, no quedarme solo como en artistas particulares, sino poder intentar trazar líneas generales que permitan fijarse en cómo la cultura va cambiando y desarrollándose. Por ahí va. Ok, muy chévere. Había una canción famosa en el rock en los años 80 y 90, sobre todo de hora local, que decía, el rock no te necesita, como dándole un mensaje a los periodistas y a divulgadores y a un montón de gente que el rock no necesita a los periodistas musicales para seguir siendo el rock y para seguir subsistiendo. Hago la misma pregunta sobre el hip hop. ¿Necesita el hip hop a los periodistas o a las personas que cuenten o relaten lo que hace el hip hop? Necesitar, no. El hip hop existe y podría existir sin ser narrado. Pero, pero yo sí creo que, claro, si hablamos de todo lo que es la industria del hip hop, porque uno no puede olvidar que así como hay una parte de cultura, también hay una parte fundamental de negocio y ambas van de la mano. Ahí el periodismo es vital. El periodismo, por ejemplo, pues yo cito este ejemplo siempre porque es mi inspiración también. Una revista como The Source en los 90 pues es parte del hip hop. No simplemente es que narra el hip hop, sino que The Source también es hip hop, de encontrar una forma con estilo y con energía de narrar lo que está pasando. Las canciones seguirían ahí si The Source no hubiera existido, pero el simple hecho de empezar a plantear conversaciones, a plantear preguntas, a detenerse en, uy, ¿cuál es el verso de este mes? Uy, ¿cuál es el próximo MC que la va a romper? Y hacer ese tipo de preguntas es algo que enriquece la cultura. Entonces yo respondería que el hip hop no necesita en absoluto al periodismo, pero definitivamente el hip hop es lo que es hoy así de grande por el periodismo en un sentido amplio, que son Stretchy Bobito, The Source, la revista Double Excel, todos los documentales. Y si acá, y vuelvo a eso, incluso no solo periodismo, sino también las películas. Se sabe que buena parte de la forma en que el hip hop llegó a Colombia fue a través de películas. Si esas películas no hubieran existido, le habría quedado mucho más difícil al hip hop expandirse y sobre todo a nosotros que vivimos, que no somos de Nueva York, nos habría quedado mucho más difícil
recoger esas semillas. Y también es que sirve para perpetuarlo de generación en generación, que creo que es el problema a veces con el hip hop colombiano, que si uno intenta comprender qué pasó en los 80, qué pasó en los 90, hay relatos Ajá. muy difusos, muy desperdigados, y no hay como una narrativa clara, o varias, pues no es una sola verdad, hay varias, pero no las hay tan consolidadas, mientras que si uno, por ejemplo, se fija en, pues el ejemplo es obvio, pero en Estados Unidos, si uno quiere, ¿de dónde venía Notorious B.I.G.? Uno puede entender cuáles fueron sus influencias, a quién influenció, cuáles eran sus exploraciones en cada álbum, y así desde los más grandes hasta los más independientes. Entonces yo sí creo que el periodismo es fundamental para darle forma a la conversación alrededor del hip hop. Y al final eso es muy importante porque si algo nos gusta a los raperos es debatir y decir, uy, este disco, que Ujú. chimba este disco y lo que salió, y el periodismo ahí es un detonador de procesos muy interesantes. Ok, buenísimo. Mientras vamos hablando, voy invitando a Rodrigo Acosta, que ya nos está acompañando. Está en el chat conectado, sino que ha tenido problemas para conectarse. Ya se nos irá a unir en este momento seguramente. Eh, los medios de comunicación grandes. Bien, bienvenido, Rodrigo, te estamos oyendo en eco. Ya nos vimos. Voy invitando a Rodrigo Acosta, que ya estás con delay. Toca solo a través del celular, Rodrigo, qué pena. Sí, ya estamos por aquí. Muy Listo. bien, muy buenas tardes. Un saludo muy especial a ustedes allí en estudio y mi apreciado compañero líder allá de hip hop. La cultura adelante también en el periódico El Tiempo y con los medios comunitarios y alternativos. Muchas gracias por la invitación. Excelente, ya vamos a entrar con Bogotá Social ahora, que es una experiencia muy interesante de periodismo local y con un amplio espacio para la cultura. Le preguntaba a Santiago, están los medios, y digo entonces más bien en primera persona, estamos en los medios muy lejos de entender las dinámicas de lo que ocurre con la cultura en el barrio, con la cultura en las calles, con lo que se cuenta por ejemplo, del origen de un movimiento. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos desde los medios, desde su óptica? Me preguntas a mí, ¿verdad? A Santiago por el tema hip hop y luego entramos con Rodrigo. Ya. Eh, yo creo que es un proceso de registro constante. No es tanto de tener todas las preguntas con un solo artículo o con una sola publicación, sino es un proceso de acompañamiento, de estar ahí para todos los procesos, para los conciertos, para el nuevo artista que surge. eh, y además no es un solo periodismo, obviamente hay múltiples formas de acercarse, múltiples miradas, y creo que es importante también pensar no en solo como en modo sistema y cómo distintos medios pueden acabar de formar una panorámica mucho más amplia. Eh, claro, hay medios que hablan más desde adentro, medios especializados, y hay medios también que por su naturaleza, y está bien, cubren distintos temas y de vez en cuando miran hacia el hip hop, pero esas miradas son complementarias, no hay que elegir entre la una o la otra. Pues claro, un medio sí se tiene que parar en algún lugar, pero digo, si uno ve el ecosistema de medios, está bien que haya unos que cubren el hip hop con mayor intensidad que otros y que otros al cubrir el hip hop de vez en cuando también lo relacionen con lo demás que está pasando en la cultura o con lo que está pasando en el país o con lo que está pasando en el mundo. Eh, creo que sin duda ha habido veces en que los medios no han entendido al hip hop, pero la relación es tan interesante que ha habido veces en que los mismos raperos se identifican casi como medios de comunicación, que es una metáfora que ha usado Chuck D de Public Enemy o Ice Cube de NWA, y pues luego como Ice Cube hablando de que, por ejemplo, eran el CNN negro, cuando les preguntaban por qué tanta violencia, por qué tanto machismo, por qué tanta mala onda en las canciones, tanta muerte, decían, nosotros somos reporteros de nuestro barrio, o sea, no estamos contando nada que no esté pasando acá, no es culpa nuestra que eso sea lo que vemos cuando miramos a la calle. Entonces es muy interesante ver esa doble relación de los medios con el hip hop, pero también el hip hop que se narra a sí mismo como un medio de comunicación de cosas que nadie más va a contar sino los raperos, como periodistas de guerra de cierta forma.
Buenísimo, buenísimo. Para quienes se están conectando en este momento y para resumir un poquito de lo que estamos hablando en este espacio en Instagram Live que hemos creado desde el proyecto Manada y Dartes en asocio con el tiempo, un proyecto de periodismo cultural desde los barrios, desde las localidades, estamos hablando con dos invitados. Con Rodrigo Acosta de bogotasocial.org acerca de periodismo local y cómo la cultura se ve desde un medio local y con Santiago Sembrano, quien ha trabajado en diferentes medios, pero se ha especializado particularmente en registrar y analizar el movimiento hip hop, que pertenece a los barrios, pertenece a las comunidades también, es una cosa nacional, obviamente, no simplemente del barrio, pero entendiendo que surge de las calles y de las voces de las calles y cómo lo ha registrado desde su investigación. Entonces, le doy la entrada ahora a Rodrigo, quien, para quien quiera conocer, bogotasocial.org es la página web de este, yo lo llamo proyecto porque entiendo que ya tiene bastante tiempo ya, pero sí de esta experiencia que han creado y quiero preguntarle un poquito qué es bogotasocial.org porque sabemos que ha publicado contenidos incluso de otros creadores o investigadores o periodistas desde las localidades. Entonces, cuéntenos un poco, Rodrigo, qué es bogotasocial.org y por qué el valor de una iniciativa como estas. Bueno, Bogotá Social tiene dos formatos, el formato de televisión y el formato multimedial en diferentes plataformas. A su vez, Rodrigo Acosta es director de estos dos medios, presido la Central de Comunicación Comunitaria y Alternativa y coordino la Mesa Distrital de la Política Pública de Comunicación Comunitaria. Entonces, podemos resumir el asunto de la siguiente forma. Lo primero es que hemos logrado en este último gobierno reivindicar la presencia de los medios comunitarios alternativos, ciudadanos y populares como parte de la cultura. O sea, somos a su vez expresión de la cultura, primera parte, primer sentido. Y segundo, hemos logrado sumar sinergias con las diferentes expresiones artísticas y culturales a través de motivar un proyecto que es la creación de las redes de comunicación y cultura. Estas redes tienen un triple beneficio, podríamos decir. Primero, porque se logra un financiamiento a través de la producción de contenidos. El segundo beneficio es que las expresiones artísticas, por ejemplo, los grupos musicales, las expresiones de danza, de teatro, bueno, de la gente que se dedica a las artesanías, de música tradicional, tienen obviamente un beneficio en la medida que logran ser conocidos. Y obviamente se logra reivindicar, y comparto en eso las expresiones que nos estaba dando nuestro amigo líder del hip hop en su expresión hace un momento, que para nosotros desde la visión alternativa supone reivindicar la cultura como un derecho, y como medio alternativo suponen reivindicar nuevas visiones y unas nuevas formas de contar historias. Hip hop cuenta la historia del hoy, pero mire que, por ejemplo, la música tradicional andina, precisamente estamos haciendo un proyecto actualmente, contribuyendo con un medio comunitario que se llama Comunicación Comunitaria, que lo dirige Joana Reyes, del dueto Tierra Colombiana. Y allí, ¿qué dicen los mismos dos actores, pues, de ese dueto? Y es que ellos reivindican el valor de la nacionalidad, del folclore y la recuperación de la misma memoria, de recuperar la palabra perdida, de reivindicar el territorio. Entonces dicen, nosotros nos ponemos la gorra o el gorro, o usamos el machete porque reivindicamos la tradición y la lucha de los campesinos, o porque reivindicamos nuestro origen de nuestra tierra en el Tolima, o en Bogotá, cómo han llegado a irradiar y cómo enfrentan ese concepto de la industria, de las industrias culturales, para reivindicar la cultura como derecho. Y es allí el gran dilema, que es una responsabilidad de los estados, es una responsabilidad del Estado colombiano reivindicar esos dos derechos. El derecho a la comunicación, de un lado, a través de los impuestos y la democracia
de las infraestructuras, las frecuencias, los fondos, el pautaje, y del otro lado, reivindicar la cultura, promoverla, porque la cultura en sí no puede ser sinónimo de lucro, sino la cultura debe ser también financiada por los estados como una forma de democracia, igual que se financia la salud o se financia la movilidad masiva en todas las ciudades del mundo, porque son obligaciones de los estados, ¿vale? Digamos que eso es en sí nuestros principios que nos han llevado a buscar en el ámbito de la cultura una forma de empoderar la ciudadanía, y por eso logramos sendos artículos en el Plan de Desarrollo de Bogotá, en especial el artículo 35, literal que hoy mi apreciado amigo periodista del periódico El Tiempo, Carlos, nos permite tener una fuente de algunos recursos, no lo suficientes, pero que al lado de reactivación económica se fortalezca la cultura. Muy interesante lo que dice Rodrigo. Se está metiendo en unos temas que no tendríamos otro debate que hacer, que es sobre la cultura como un bien público o la cultura, nos meteríamos hasta en la economía naranja, pero creo que ese es tema de otro costal. No saldríamos de ahí hoy. Pero muy interesante ver la experiencia que ha sido ese cubrimiento cultural. Entonces, antes de volver con Santiago, quisiera preguntarle a Rodrigo, desde ese ejercicio, ¿qué ha visto de cuando se acercan a la cultura en los barrios? De cuando cuentan esas historias. Bueno, lo primero es que la gente siente descanso, siente un nuevo contenido, un nuevo espectáculo, porque se cansaron de la televisión, porque se cansaron de los noticieros, se cansaron de la sangre en la pantalla. Entonces, cuando la gente ve, por ejemplo, en el caso de la localidad de Usaquén, que se hacen los circuitos culturales o las presentaciones en los parques, o que los medios comunitarios están haciendo esos contenidos de alta calidad para que ellos sean conocidos. O podemos hablar del Festival de la Cultura en Engativá, y podemos hacer ese recorrido este fin de semana y el próximo que viene, por ejemplo, el Festival de la Chicha y la Dicha en la localidad de Santa Fe, o el Festival del Diablo en la localidad de Puente Aranda, iniciando años, ¿sí? O sea, hay una serie de expresiones autóctonas, el mismo mercado de las pulgas en Santa Fe o en la localidad de Usaquén. Entonces, estamos hablando de territorios, toma del territorio, es una expresión cultural, ¿verdad? La toma del territorio en las calles, y la gente de verdad se colma de alegría, podríamos decirlo así, se colma de alegría de ver cosas distintas. Y para la gente de la cultura lo requiere porque aumentan las audiencias, y la audiencia no solamente es la televisión, la audiencia es los que van a ver los espectáculos públicos, las personas que de alguna manera quieren otras cosas diferentes, ¿verdad? Y para los medios de que nos dedicamos a estos temas, supone también un nuevo contenido, un contenido alternativo que nos permite aumentar esas audiencias y aumentar nuevos gustos. Y para nosotros, desde luego, nos satisface desde nuestro interior, ¿no es cierto? Porque también es una forma de expresar. Porque en la medida en que nosotros cogemos una cámara audiovisual, le damos un tono de color, el mismo color del sonido, ¿sí? La misma forma en que se construye toda una pieza audiovisual, para hablar de un tema audiovisual, pero también se aplica al tema sonoro, para nosotros es una creación cultural. Entonces, y podríamos hablar aquí de ejemplos, ¿no es cierto? Cuando registramos el circo, ¿qué dice el circo? O cuando registramos una violinista, cuando registramos un grupo de danza. Y aquí el saludo también a las danzas, los grupos de danzas que hay en la localidad de Suba, por ejemplo, ¿sí? Son asuntos extraordinarios que no lo mueve ni siquiera Canal Capital en Bogotá, que no lo está moviendo mucho menos ni RCN ni Caracol, con respeto de estos canales de orden privado o el estatal local, territorial de Bogotá, como es Canal Capital, pero en el caso nuestro tenemos un cubrimiento permanente y mejorando las audiencias, mejorando la alternatividad frente a lo acostumbrado. Esa es nuestra misión, y bueno, tenemos un sueño,
tenemos un sueño y lo estamos haciendo realidad y queremos compartirlo con toda sinceridad, que nos sentimos satisfechos y muy alegres. De acuerdo, Rodrigo, muchas gracias. A las personas que están dejando comentarios en el chat de Instagram, hay comentarios de todo tipo, muy interesantes, pero los reoriento un poquito porque, digamos, estamos hablando acerca de la importancia de que haya iniciativas como las de Santiago o como las de Rodrigo para acercarse desde el periodismo local a la cultura que probablemente no es tan perceptible o está en mi comunidad, pero como no hace ruido local, en la ciudad o nacional, entonces a veces se queda por fuera del radar de los grandes medios, desde los cuales este es un medio grande. Eh, Pasa que muchos de estos fenómenos se pierden. Entonces estamos hablando de eso. Los invito a hacer preguntas a nuestros invitados, pero que estamos hablando sobre ese tema en particular. Las otras preguntas que nos están haciendo, pues se salen un poco del radar de lo que estamos hablando y nuestro tiempo es corto para centrarnos en esta experiencia, pero por supuesto disfruten y sigan esta conversación. Intentaremos repetir algunas de las preguntas. Nos han pedido varias personas unirse al video, pero entenderán que esta es una experiencia de hablar con dos creadores de contenido de periodismo cultural de diferentes ámbitos. Vuelvo a Santiago, repito para quienes se conectan en este momento, este Instagram Live es sobre periodismo local y la cultura, cómo entender la cultura. Alguna vez alguien hacía como una referencia, decía, ok, yo puedo tener un periodista en una ciudad pendiente de la actividad del volcán Galeras. Puedo tener un periodista desde Bogotá pendiente de quién sabe qué va a pasar con el volcán Galeras para escribirle esa noticia a todo el país. Pero probablemente quien mejor cuente la historia sea ese señor que tiene el puesto de observación en el volcán Galeras y está todos los días allá con el sismógrafo revisando lo que está pasando en el lugar. Es una metáfora para intentar describir un poquito esta conversación que estamos teniendo. En ese sentido, le pregunto a Santiago, desde el hip hop, eh, ¿ha entendido el país las dimensiones de este movimiento hip hop nacional como se le ha contado? ¿O la gente está llena de estereotipos? ¿O cómo ve usted desde su óptica cómo el país ve su propio hip hop? Yo creo que los que quieren entender han entendido, porque ya no es un movimiento, pues si bien relativamente es joven, digamos que uno puede irse hasta los 90 para 30 años ya, para fijarse en la época cuando empezó a hacerse música constante, música rap constante en Colombia. Ya hay suficiente material como para que el que lo quiera entender lo entienda. Y también hay gente que de pronto quiere quedarse en su estereotipo y su estigma y se queda ahí. Yo creo que también ya el hip hop y el rap colombianos tienen la suficiente fuerza como para no tener que preocuparse de convencer a todo el mundo, porque es que el rap y el hip hop tampoco son para todo el mundo. El que quiera llegar, bienvenido, pero no creo que tengan que hablarle y convencer a todo el mundo de, oh, no, miren, que si somos una cultura respetable, que no, nada. El que quiera venir, que escuche y que entre, pero es la casa del hip hop, no el hip hop yendo a convencer a los demás. Y lo digo porque a veces uno se da cuenta cuando hay unos esfuerzos como de, no, es que somos más que calle, el hip hop también es una forma de cultura respetable, que al final, si todavía hay gente que piensa que el hip hop es una expresión de cultura menor, bueno, que lo piensen, pues no, no creo que haya que gastar tiempo en convencer a los demás. Pero los que han estado atentos a este tema se han dado cuenta de que ya por 30 años ha sido una expresión cultural increíblemente fuerte, de formas que pocos lo han sido, eh, llegando a relatos que pocas otras formas de cultura, incluso desde el cine, desde el arte, desde el teatro, pocos han llegado. Y el rap tiene esa capacidad de hablar con la transparencia y con la agilidad y con el ingenio que se puede escuchar en cualquier esquina y con esa velocidad. Captura ese lenguaje para narrar justamente cada barrio. Eh, entonces yo creo que los que han estado atentos lo pueden ver, pero claro, como no ha sido tampoco un tema central en la discusión cultural de Colombia, de pronto hay gente que pues todavía está llegando. Yo creo que esto lo soluciona que los últimos 10 años más o menos
han sido de un crecimiento increíble para el hip hop. No tanto a nivel interno, digamos, porque ya los que son raperos y pues están escuchando un tema tenga 10 reproducciones o 10 millones, pero hacia afuera, grupos como Alcolíricos, MCs como Ali A.K. Mind han apoyado bastante la difusión amplia del hip hop, que otras personas puedan decir, oh, ok, no sabía que esto era así, no sabía que era así de chévere, que es raro porque uno dice, bueno, no estaban poniendo atención, como que ahí tengo esas dos pulsiones encontradas, mi parte que dice, ahora sí quieren escuchar rap, pero también la parte que dice, no, bueno, qué chimba que aunque sea tarde, la gente se esté dando cuenta hoy y en los últimos años de pues, la potencia artística y cultural y literaria incluso, política también que tiene el hip hop. Entonces yo creo que todavía Colombia está en ese proceso de entender el hip hop que hay, e incluso yo creo que a veces de pronto lo pueden valorar más por fuera el hip hop colombiano, que me parece que está en un muy buen momento, que de pronto la gente acá que no se percata del circuito subterráneo de todo lo que está pasando. Ok, muy interesante. Pues, tomo una pregunta que nos hacen en el chat. Voy a traducirla un poco de lo que entiendo de la pregunta, porque supongo que se refiere a los periodistas que han muerto en las regiones por hacer un cubrimiento periodístico independiente, que muchas veces significa ir en contra del poder local en ciertas regiones o ciudades o en una vereda. En este país, digamos que siendo no tan grande, de todos modos, a veces está muy distante del centro, lastimosamente. Entonces él pregunta, entiende un poco lo que quiere decir acerca de las historias duras que viven los periodistas de las regiones. Hace una pregunta un poco curiosa, que es por qué los periodistas no se unen y hacen una canción. Supongo que lo que quiere decir es por qué esas historias no se cuentan de alguna manera. Voy a intentar llevarlo a nuestro contexto, esa pregunta, y es más bien acerca de las dificultades del periodismo cultural local y cuáles son los riesgos, si existen esos riesgos, cuáles son los riesgos más graves de hacer ese tipo de cosas. Le pregunto a Rodrigo primero. Bueno, entre el año pasado, 2021 al 2022, Colombia pasó del puesto 134 al 145 en la medición internacional que se hace por Reporteros Sin Frontera, a Colombia en el índice de libertad de prensa, libertad de opinión, que mide criterios y factores como la persecución incluso a periodistas o la concentración de medios, como sucede en Colombia, en donde prácticamente unos pocos grupos monopólicos concentran frecuencia y concentran todo. Eso indica que en el contexto internacional estamos prácticamente al final. Y dice mucho de lo que es este régimen, que no es democracia. Este es un régimen durísimo. Y obviamente, si ligamos a esto los temas culturales, ustedes observen que aquí no se salvó nadie de esa persecución. Ni actores, ni políticos alternativos, ni medios de comunicación, ni medios comunitarios. Incluso a la luz, apreciado Carlos, a la luz de los principios de la Comisión Interamericana, formas que adquieren los estados como la restricción en la pauta, o como la restricción de frecuencias, o como la restricción en adquisiciones de tecnología, son formas de censura. Eso está claramente establecido en la Carta de Principios desde hace varios años. Y eso es lo que nosotros vivimos frecuentemente. Incluso, por ejemplo, si uno hablara de emisoras comunitarias y alternativas, con frecuencias FM, les dan unas potencias, voy a citar el caso de Bogotá, de 80 watts o máximo 90 watts, pero usted mira esas decenas de frecuencias que se otorgan a RCN con potencias que suman 1 millón, o sea, de alcance nacional. Y si usted mira las producciones son muchas veces, frecuentemente, mucho más altas en calidad de contenido en los medios comunitarios alternativos de radio. En el caso de la televisión comunitaria pasó lo mismo en estos gobiernos tan difíciles.
que esperamos con el nuevo gobierno nacional de Gustavo Petro se logre resarcir todas estas fallas de los monopolios, y es la restricción. Incluso los medios de televisión no pueden subir de más de 6.000 afiliados, imagínense, y después se le impusieron unas cargas tributarias, impositivas supremamente difíciles. Entonces, Colombia sí tiene esa dificultad, llamémoslo así, por decir la verdad, y los mismos medios y periodistas, directores de medios, directores de producción y periodistas se autocensuran en no decir las cosas como son. Y allí está el valor de la cultura, porque el valor de la cultura, incluso voy a poner el caso de la cultura en el tiempo de Hitler. En los teatros se llenaban, y las negritudes podían de alguna manera hacer teatro, o también los mismos artistas, la gente dedicada a la literatura, sí, también al teatro, y en tiempos de Hitler lo hacían y mandaban unos mensajes, o la música que rodaba por las calles, con la alegría, ¿no es cierto? Con la alegría parisiense en un inicio, pero eso mismo sucede llevado en sus proporciones y dimensiones a regímenes o a estados y formas de gobierno como la actual en Colombia. Pero que si hay persecución a periodistas, sí. Que si hay persecución a las formas de cultura, sí. Pero he allí lo creativos que hemos sido para lograr subsistir. Y el hip hop, por ejemplo, para hablar del compañero, es una de las formas de expresión de ese arte de la calle, que sale de la calle, y yo reivindico en la misma medida esa música tradicional colombiana, o la misma gente que danza, ojo, trayendo esos valores de la tradición afro, ¿no es cierto?, aquí a nuestra tierra, de decir, nosotros nos liberamos, y bailamos libremente, pues. Y esos son mensajes que le llegan a la gente. El mismo tener grupos culturales, vuelvo y repito, de negritudes, que reivindican población LGBT. Aquí tenemos en la localidad de Usaquén un grupo que se llama Danzas Toberín, que integra población LGBT. Y bailan, por cierto, muy bonito, extraordinario. Pero uno observa grupos completos y movimientos culturales, de negritudes y de incluso de indígenas, si uno empieza a mirar en cada una de las localidades. O sea, la cultura es un mecanismo de transformación de las mentes y de los espíritus hacia la búsqueda de la democracia y la paz. Ok, ok, muy interesante, Rodrigo. Santiago, desde su punto de vista, desde contar el hip hop, ¿es difícil? ¿Está restringido? ¿Bloqueado de alguna forma? ¿O cómo lo ve desde su ejercicio? Bueno, yo ahí tengo que obviamente decir que pues yo soy una persona que ha vivido cómodamente a lo largo de su vida. Vivo en Bogotá y en Bogotá vivo en Chapinero. Entonces mi situación es todo lo opuesto a los periodistas que han sido asesinados en las regiones. Entonces es un tema complicado para mí como de imaginar. Y creo que además pues el periodismo cultural, si bien puede llegar obviamente a ser incómodo y a ser perseguido, yo creo que no entra en la misma categoría de fiscalización del poder y de denuncia del poder que, del que hablamos cuando hablamos de ataques a la libertad de prensa alrededor del país, en todo tipo de municipios. A mí hasta ahora, pues obviamente hay que buscar su espacio y no siempre es fácil hacerlo, pero no tiene que ver para nada con las problemáticas, creo yo, que, que pues le cuestan la vida a tantos periodistas en Colombia y que pues es una situación vergonzosa obviamente para el periodismo en general, pero creo que el periodismo de hip hop y el periodismo musical pues sí, en lo amplio no adolece de esos problemas, o al menos yo no lo veo así. Tiene unos problemas, pero son otros y van por otros lados. De acuerdo. Entonces, eso para responder a los comentarios que nos estaban haciendo a través del chat. Entonces, en ese sentido, reorientémonos hacia el lado de la necesidad, es decir, ¿por qué es importante? Sé que hemos girado un poco sobre este tema, pero es importante reconstruirlo. ¿Por qué es importante tener un periodismo local que se acerque a esos escenarios? ¿Cómo lo han visto desde su óptica, desde su ejercicio específico? ¿Cómo han visto la importancia de que haya un periodista que se meta al barrio y que le pregunte a las personas?
Yo desde de lo hecho, cultural, obviamente. pues claro, justamente mi enfoque no es ese, porque mi enfoque es más general. Yo desde Bogotá puedo hablar de rap de Bogotá, de distintos barrios, pero también de rap de Medellín, pero también de rap de Cali. Eh, pero sí me parece muy importante para el ecosistema de periodismo de rap en Colombia que alguien ahorita en Soacha esté atento a cómo está sonando el rap de Soacha desde ahí y fijándose en los procesos de ahí con medios de ahí. Y no es solamente por digamos, como porque sí, sino porque es que el rap justamente tiene como categoría analítica muy fuerte el barrio. Tanto así pues que los raperos representan no solo su país, no solo su ciudad, sino su barrio e incluso su cuadra. Puede ser una canción en la que dicen yo soy de el número tal de la calle tal. Es muy importante esa perspectiva local que al final como le atribuían a Tolstoy puede ser lo que hace universal algo, como esa frase que decía narra tu aldea y serás universal. Creo que eso es lo que hace tan importante al periodismo local también, que es ese detalle, el de decir, es que esto no está situado solamente en una ciudad cualquiera, sino es esta ciudad y es este barrio con estas problemáticas. Entonces, claro, nunca va a ser lo mismo si yo llego desde afuera como un extranjero del barrio a entenderlo, que lo puedo hacer y creo que me queda bien cuando lo hago, pero nunca va a tener esa misma sensibilidad que si alguien que es de ahí lo entiende con los códigos y con los lenguajes que tiene pues, cada contexto geográfico y cultural. Yo creo que por eso es urgente y es un llamado que hago constantemente cuando tengo estas oportunidades y los micrófonos abiertos, que si hay estudiantes de periodismo o incluso del colegio todavía, o ya periodistas, o alguien que simplemente quiere escribir y conoce algún proceso artístico que está sucediendo a su alrededor, en su cuadra o en su barrio, y dice, ¿por qué será que nadie habla de esto? Pues que lo haga él mismo o ella misma. Creo que hoy la ventaja es que hay muchas herramientas para poder difundir los contenidos. Si esto fuera hace 50 años o hace 40 años, o bueno, a ver, hace 20, uno diría, uy, sí, no, difícil, es que de pronto el tiempo no puede fijarse en todos los barrios, pero hoy justamente el poder es que solo basta con una conexión a Internet y un celular, ni siquiera es necesario un computador para poder hacer las fotos, la entrevista, el blog, subir todo y saber moverlo, que claro, tiene su complique, pero ya con eso puede poner en el panorama procesos muy locales, pero que pues obviamente son interesantes para un panorama muy amplio, así como Kendrick Lamar cuando rapea y todavía lo hace hasta ahora en su último disco, siempre aterriza en Compton, en su ciudad, y habla también de las calles por las que pasaba, sí con nombre propio, o sea, un nivel de especificidad incluso raro, porque está hablando de una audiencia de millones y millones de personas que probablemente no muy pocas de la audiencia internacional de Kendrick Lamar ha conocido Compton, pero igual él siempre lo narra con esa perspectiva del detalle de decir, era en esta calle y este man que luego mataron en tal esquina fue el que me dijo tal cosa, muy enfocado como en lo que pasaba en su barrio, en su unidad social. Y creo que el rap mismo nos da pistas entonces de que desde los barrios hay que empezar esos procesos. Y repito, no soy yo el que lo está haciendo, pero sí creo que es importante que si hay alguien que ve este live y se pregunta, ¿cómo puedo empezar yo? Pues es con lo que tiene más al delante y más al lado y más al frente y empezar a registrar y a escribir y a reflexionar sobre los procesos de su barrio, porque eso puede luego crecer hasta ser procesos nacionales o internacionales, pero aún si no lo hace, es también rendirle homenaje a esa vida que uno lleva, a ese lugar en el que uno crece, en el que uno vive, en el que uno se desempeña como ser social, que son los barrios en Colombia. Interesantísimo, y no pasa solo en el hip hop, pues la salsa de los años 70 y 80 estaba muy inspirada en Juanito Alimaña y sus historias. Totalmente el Entonces, barrio, sí. es el barrio el que está ahí, el barrio latino, por ejemplo. Entonces, Rodrigo, desde su óptica, ¿cómo ve ese tema? Lo que sucede es que la cultura eh, permite fortalecer la identidad nacional, nuestra idiosincrasia, podemos decir nuestra propia nacionalidad.
Y esa nacionalidad es un requisito indispensable para el desarrollo de las naciones, eh, para el desarrollo de los estados, para la convivencia pacífica. Entonces, en la medida que uno se siente identificado con el otro conciudadano, porque tiene esos valores culturales eh, eh, similares, tú logras construir tejido social, soñar, tener sueños comunes. Eso es lo que precisamente le falta a Colombia, ¿verdad? Reivindicar todos estos valores, porque hay una desnacionalización no solamente de la propiedad con la transnacionalización económica, la privatización de todos los servicios, sino también de la misma cultura. Entonces esa lucha hay que ayudarla a dar, ¿sí? Ustedes desde el tiempo, nosotros desde los medios comunitarios y alternativos y los actores culturales. Entonces esa es la primera, el primer sentido que yo le encuentro al periodismo cultural, pero a los medios también que tienen esa perspectiva de realizar o de difundir contenidos culturales, porque no necesariamente uno tiene que producirlos. Y con respeto de otras culturas, llamémoslo así, que llegan a Colombia, pero para mí mi postura es que son extranjerizantes respecto de nuestra propia cultura, ¿verdad? Y no hay una forma en que el Estado haya asumido esa responsabilidad. Lo segundo, porque tenemos que también ser responsables con el sector cultura. Entonces, en la medida que nosotros producimos esos contenidos, contribuimos en la reactivación económica y a llenar un vacío que ha existido tradicionalmente, que se está logrando hacer en Bogotá en este momento, que es esa cadena de valor. En esa cadena de valor, medios comunitarios y alternativos, sumamos en lo que tiene que ver los procesos de promoción, de difusión, circulación y comercialización. Porque, digamos, los creadores culturales, promotores culturales y expresiones artísticas y culturales tienen esa especialidad de producir, llamémoslo así, y de crear y de poner en escena lo que saben hacer. Pero al cerrar y lograr concretar esta cadena de valor, digamos que estamos contribuyendo de alguna manera a la ciudad, a la ciudadanía. Un tercer elemento que yo sí quiero llamar más como responsabilidad es que no podemos quedarnos atrás de que la ciudadanía obligue a los estados, obligue en este caso cuando digo los estados me refiero a sus localidades, a reivindicar esas expresiones artísticas y culturales. Voy a poner un caso de lo que está sucediendo hoy. En todas las localidades de Bogotá, son cosas difíciles, hay cosas positivas, pero también muy difíciles. Las expresiones artísticas y culturales no están teniendo financiamiento, porque se ha cogido la plata hacia el orden central. Entonces, casas de la cultura, los promotores y gestores culturales se están viendo afectados de lo que está sucediendo. Es una responsabilidad también de la ciudadanía luchar porque esas expresiones culturales tengan ese financiamiento. Entonces, si usted observa, mi apreciado Carlos, de mi parte, llamémoslo así, la visión que nosotros tenemos es cómo no solamente producimos esos contenidos, sino que al producir ese contenido tiene una razón de ser. Es una razón transformadora, ¿verdad? No es simplemente ahí, digamos, tenemos un complemento con lo que dijo nuestro compañero líder del hip hop y periodista del hip hop, y es que para nosotros sí tenemos una visión de transformación. Es una visión de cambio social como alternativo. Si nos movemos alrededor del principio del cambio social y la cultura contribuye a ser motor de ese cambio social. O sea, y en la línea conductora del tiempo, ¿no es cierto? La política por un lado, ¿sí? El Estado y la organización, y por el otro lado la identidad con la cultura y el folclore y todo lo que supone esos valores culturales de nuestra patria, ¿sí? Digamos que si tú observas allí, hay un matiz y una razón de ser que no es simplemente cojamos la noticia que publicó El Tiempo con respecto del Tiempo o El Espectador, o cojamos la noticia de RCN y Caracol y copiémosla, ¿no es cierto? Hagamos el copy-paste o mandemos un YouTube. No, eso es otro el concepto nuestro, es un proceso de transformación social, es un proceso de reivindicación, y por eso quienes no hayan leído lo que dice el compañero, el hip hop como una expresión de cambio,
o cuando yo veo y observo, por ejemplo, la música tradicional en la reivindicación de la nacionalidad, llamémoslo así, y cuando entendemos todo este papel, ustedes en el tiempo, nosotros en los comunitarios, los medios comerciales, creo que estamos creciendo como Estado. Pero si solamente nos dedicamos a la música extranjera, por ejemplo, pero estoy hablando también de cine, estoy hablando también de todo tipo de contenido, ¿verdad? Entonces nos vamos quedando. De allí la importancia de fortalecer la cultura y de fortalecer los medios alternativos, más que medios comunitarios, los medios alternativos y culturales. Ok, interesantísimo. Te está poniendo un montón de temas que se prestan para otros debates mucho más grandes, así que seguramente tendremos que hacer una extensión para otra ocasión. Pero Sí, don Carlos. ya nos acercamos al final, son las 4:50 y digamos tenemos hasta una hora. Entonces, ya para cerrar, quisiera preguntarles a cada uno, precisamente por eso que está diciendo Rodrigo de, oiga, es que medios que repiten una cosa y otra y tal, y los medios alternativos son los que pueden estar registrando cosas que a otros se les pasan. Entonces, desde esa óptica quisiera preguntarle a cada uno de ustedes y para cerrar, algo que que ustedes han visto en la movida cultural en la ciudad de Bogotá que nadie se haya percatado. No, no les quiero robar la historia, simplemente es para que nos cuenten un poco cómo, cuál sería como un tesoro que ustedes dicen increíble que nadie haya hablado de esto y que debería salir en medios grandes o en medios chiquitos, en los que sean. ¿Qué creen ustedes que debería ser esa historia que la gente debería estar diciendo, oiga, tengo que escribir de esto? Santiago. Se me viene primero a la mente, no es que nadie más lo sepa, pero yo no lo he visto registrado en medios y yo tampoco lo he hecho hasta ahora, y son las sesiones de Oro Negro, que es una sesión de rap en vinilo organizadas por X, que si la gente que está acá conectada, si sabe de rap, sabe que X es de las figuras así, SKS, de las figuras importantes en graffiti, como DJ, como coleccionista, con su parche de vinilo loyalty. Entonces de vez en cuando hay fiestas, a veces en Latino Power, también había unas que antes eran en Teusaquillo, donde suena rap toda la noche, pero todo es rap en vinilo. Y cuando uno asiste a esas fiestas, se encuentra con unas joyas increíbles, temas clásicos en vinilo, temas que uno nunca ha escuchado y son brutales. Y pues no es toda, pero una comunidad de hip hop muy interesante que se junta ahí para escuchar rap por una noche y sí, parcharse y disfrutar los temas. Me parece que es un proceso muy interesante. Me gusta mucho ese homenaje al vinilo y yo nunca he visto que se hable del tema. Así que se me viene a la cabeza primero que todo eso. Que pues, ahora que lo digo, seguramente me toca escribir a mí pronto del tema porque es muy, muy bacano. Antes de que se le adelanten, porque hay varios periodistas de medios alternativos ahí. No, Ahí les mentiras. dejo la idea Y igual también, ¿no? Si alguien la coge, también chévere, porque estoy mejor si ocupado en son estos varios, días. mejor si varios escriben al respecto. Rodrigo, que ese es otro punto interesante, que no es un tesoro, sino que más gente escriba de esas historias va a ser mejor. Rodrigo. Bueno, hay un tema que nosotros estamos tomando para reivindicarlo y que ya lo está asumiendo la Secretaría de Cultura y que nos mereció ser ganadores de la beca del año pasado, precisamente a medios alternativos desde la Orquesta Filarmónica, y es la labor de los luthieres y su contribución a la cultura. Los luthieres, que son los que construyen instrumentos musicales, que los reparan, pero que también son unas tradiciones internacionales y locales, ¿verdad? Porque el luthier también es el que produce la tambora, por ejemplo, el que produce los instrumentos de viento. Bueno, entonces esa es una cosa bien interesante que uno no ve como en los medios masivos, lo decimos nosotros. Otra cosa que no se ha tocado en su exacta dimensión es un movimiento de viejitos, el movimiento de grupos culturales que prácticamente tiene presencia en todas las localidades y que de nuevo están levantando cabeza hoy en día, que son los grupos de danzas, los grupos de artes plásticas de personas mayores, ¿sí? Entonces, hay un abandono total del Estado, pero también de los medios masivos de comunicación. Nosotros estamos reivindicando esas expresiones culturales. Y algo que lo estamos también nosotros haciendo, y es la construcción de las redes de comunicación. ¿Cómo es que Secretaría de Cultura no se había dado cuenta que le faltaba en la cadena de valor todo este tema de la circulación
y que podían hacerlo los medios comunitarios alternativos, entonces nosotros estamos haciendo las redes de comunicación. Bueno, podríamos hablar de varios temas que que hay un abandono total pues del Estado y de los medios comerciales y pues de los políticos, de quienes manejan los recursos, pero que contribuyen a todo este ascenso de la cultura, pero también al ascenso de los medios alternativos. Hay muchos temas de verdad, Carlos, pero que por tiempo son como difícil tocar. Porque mire que no hemos hablado, por ejemplo, del deporte y la cultura, ¿no es cierto? Deporte como Claro, marco de la cultura. claro que es un tema Eh, gigante, es otro tema gigantesco. de las diferentes expresiones artísticas y culturales, ¿sí? Desde Claro, la misma función de los mimos, la función del circo, ¿no es cierto? La función es de las artes plásticas. Las artes plásticas. Hubo un festival hace poco que se hizo, por ejemplo, en Suba, en la Plaza Fundacional de Suba, y fue coordinada por medios comunitarios alternativos, por los medios del equipo de Alianza Alternativa de Medios Comunitarios de Suba, en donde ellos movieron precisamente un proyecto que se llama Fortalecimiento de la Cultura y los Medios Comunitarios Alternativos. ¿Cómo lo hicieron? Cogieron esa platica y financiaron la producción, pero de artes plásticas, ¿verdad? En especial de artes plásticas. Y se fueron al parque, a la plaza pública, son unas producciones hermosísimas, de pintura, de escultura, ¿sí? Y también vuelven y juegan muchas mujeres emprendedoras con cultura, ¿verdad? Entonces, los que danzaban, los que cantaban, los que amenizaban, sector cultura. Los que exponían, sector cultura. Los que registraban, los medios comunitarios alternativos. Y mira que eso no se había visto. Entonces lo estamos haciendo en Bogotá, que creo que por eso es que tú me ubicaste de cómo es que están haciendo ese cuento allá, de que unieron los medios de comunicación con la cultura, y estamos haciendo unas alianzas indestructibles, unas alianzas históricas, así en Kennedy, por ejemplo. En USME también se está iniciando a hacer ese proceso este fin de semana que acaba de terminar, precisamente ya iniciamos ese proceso de construcción, consolidación, y estamos diciéndoles a ustedes, estamos mejorando contenidos de muy buena calidad. Por favor, síganos en YouTube, Bogotá Social. Tenemos producciones allí, todas las que quieran. Nuestro portal de información de noticias se llama bogotasocial.org nuestro canal audiovisual, pues que es bogotasocial.tv. Alcances, 1.000. Cuando fue el paro nacional, 2.400.000. Ahorita rondamos entre 50.000, 250.000, 400.000. Y nos basamos en todos estos temas alternativos, Carlos. Y para ok. toda la ciudadanía, pues muy amables por habernos escuchado y gracias a ti por la invitación, muy especial y por tu preocupación. Y adelante y felicitaciones con este proyecto con IDARTES. Muchas gracias. Unas palabras muy chéveres. Alianzas históricas e indestructibles. Me gustó mucho esa expresión. Muy, muy Sí. valiosa y muy interesante para los medios alternativos, los medios locales, los periodistas. Todo esto que estamos hablando aquí y para lo cual han participado Santiago Sembrano y Rodrigo Acosta como invitados, gira o la razón por la que estamos aquí sentados es Manada 2.0, un proyecto de IDARTES en alianza con El Tiempo, en la que formamos a periodistas cada uno de una localidad distinta. Entonces estaban en Gativá, estaban desde Usme, estaban desde diferentes barrios de la ciudad contando historias en sus comunidades, estudiantes de periodismo, empíricos, amateur, formándolos con herramientas del periodismo, llamémoslo tradicional y el periodismo de medio grande, pero para aplicar en los barrios, en las calles, para sacar esas historias que probablemente no están saliendo a la luz, pero que ejercicios como los de ustedes dos, desde ópticas muy distintas, pero ejercicios como los que están haciendo ustedes dos, nos ayudan a entender un poquito esto muchísimo más. Hubo una pregunta ahí de uno de nuestros participantes de Manada, que era que si había representación de las mujeres en el hip hop, que cómo lo veía, pero creo que estamos un poco cortos de tiempo, así que después si quiere le transmito esa pregunta en privado a Santiago, porque no alcanzamos, para que nos la responda nuestro compañero. Pero muchísimas gracias. Todo lo que se está girando en torno a esta experiencia se encuentra en manada.gov.co y evidentemente también lo estamos registrando a través del tiempo.com y del tiempo. Entonces, muchísimas gracias a las personas que se conectaron y muchísimas gracias a ustedes dos, Santiago, Rodrigo, por haber participado en esta experiencia. Carlos, muchas Muchas gracias gracias. por la invitación. Un fuerte abrazo y deseos de todos de muy buena salud para usted, a toda la Casa del Tiempo y a toda la teleaudiencia. Muchísimas gracias. Gracias. Listo. Bueno, Llegamos Hasta al pronto.
llegamos al final de esta transmisión. De todos modos, estamos pendientes a través de Instagram que nos dejen comentarios. Hemos seguido los comentarios en el chat y los seguiremos viendo. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en un próximo encuentro. Chao, todo bien. Hasta luego.